Bien, vamos a ver el último tema del día de hoy, que es la función inversa. En aritmética, las operaciones fundamentales tienen su inversa, muchachos. Por ejemplo, para la suma es la recta, para la multiplicación, la división, etcétera. Bueno, pues las funciones también tienen su inversa, algunas, no todas. La función f es una función real y biyectiva cuyo dominio es el primer conjunto, el conjunto A, y cuyo codominio es el conjunto B. La función recíproca o inversa de f, la cual se denota con esta forma, f a la menos 1, es aquella que tiene por dominio el conjunto B y codominio el conjunto A. O sea, que se invierte, muchachos. ¿Sí? Se invierten los valores o los elementos del dominio y del codominio, considerando una función biyectiva definida por f de a en b, por definir una función inversa, ¿sí? F de menos 1 de A en B. Esto es lo que implica que el rango, fíjense bien, esto es muy importante, lo que implica que el rango de f de x se convierta en el dominio de f a la menos 1 de x, o sea, de la inversa. Y el rango de la función inversa es el dominio de f de x. Vamos a ver un ejemplo para que quede claro. Ejemplo, para la función lineal, f de x igual a 3x menos 2, ¿sí? Para la función f de x, o sea, para esta, al momento de cuando x toma estos valores, cuando x vale 1, aquí sería 1 por 3, serían 3, y 3 menos 2 sería 1, que es este 1 que está aquí en la y. Para cuando x vale 2, serían 3 por 2, serían 6, y 6 menos 2 serían 4, que es este 4 que está aquí. Cuando x vale 3, sería 3 por 3, 9, y 9 menos 2 serían 7, que es este 7 que está acá. Y finalmente, cuando vale 4, cuando x vale 4, serían 4 por 3, 12, menos 2 serían 10. Esta tablita que está aquí, que es la primera tabulación, es para f de x. Entonces, ahora para f a la menos 1 de x sería al revés. ¿Sí? Sería al revés. Este que está aquí, que es el rango, ¿verdad? Acá sería el dominio. Sería 1, 4, 7 y 10. Y los valores de salida serían el 1, 2, 3 y 4. Fíjense cómo acá están invertidos, ¿verdad? Entonces, como te podrás dar cuenta, los elementos del dominio de f de x son exactamente el rango de la función inversa f a la menos 1 de x y viceversa. Por definición, ¿sí? Los pares ordenados de f de x se invierten para la función f a la menos 1 de x. Es necesario aclarar, fíjense bien, que no se vayan a confundir ustedes porque f a la menos 1 es diferente a 1 entre f de x, ¿sí? No es lo mismo. Esto es nomás para indicar la función inversa, ¿sí? Pero no quiere decir que sea así. No quiere decir que vamos a aplicar aquí una de las leyes de los exponentes, ¿sale? Para determinar gráficamente si una función tiene inversa, se traza una línea horizontal. Pónganse listos. Se traza una línea horizontal. Si esta toca en un solo punto por su gráfica, se dice que la función sí tiene inversa. Y si no, pues vamos a ver, por ejemplo, en estos casos, miren. Esta, por ejemplo, si yo trazo una línea horizontal, ¿verdad? Tocaría en este punto y en este otro. Entonces aquí esta función no tiene inversa. Por ejemplo, la función cuadrática, la función cúbica en esta, que tiene esta forma, esa también es una función cúbica, pero en esta ocasión sí tiene, nada más pasa en este punto. Esta es una función lineal, aquí también. Esta es la función cuadrática que yo les decía anteriormente. Aquí no tendría inversa, ¿verdad? No tiene inversa. ¿Cómo se saca la inversa de una función teniendo la ecuación? Para encontrar dicha función se deben seguir los siguientes pasos. Inciso A, se cambia f de x por y. B, se despeja la variable x. C, agrupamos las x cuando sea necesario. D, factorizamos x cuando sea necesario. E, despejamos la x. Y por último, se cambia la y por x y la x por f a la menos 1 de x. Vamos a ver para que quede claro esto, porque si no, no me van a entender. Dice, ejemplo número 1, ¿sí? Continuando con el ejercicio anterior, para la función lineal f igual a 3x menos 2, ¿sí? Muy bien, muchachos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que quede claro esto que les acabo de mencionar. Es muy importante que tomen cada uno de los pasos, ¿verdad? Que acabamos de ver para que puedan entender este tema. Dice, continuando con el ejercicio anterior, para la función lineal f de x igual a 3x menos 2, encuentra su función inversa. Hay que tener en cuenta que esta función que está aquí es una función lineal. ¿Por qué se le llama lineal? Porque la x está elevada a la potencia 1. Eso ya lo saben, ya se los he dicho muchas veces. Lo vimos también en el semestre pasado.
Bueno, el primer paso consiste en cambiar la f de x por y. Es decir, en vez de f de x la vamos a poner y. Sí, voy a poner aquí la función f de x es igual a 3x menos 2. Esa es la que nos dan, miren, es esta que está aquí. Y luego, en vez de la f de x, pongo y. Y igual a 3x menos 2. El siguiente paso es despejar la x. Despejar significa dejarla sola. Entonces, este 2 que tengo acá restando, en el segundo miembro, lo paso para acá, sumando, ¿verdad? Es la operación inversa. Entonces nos quedaría y más 2 es igual a 3x, ¿verdad? Bien, entonces, el siguiente paso es cambiar, ¿verdad? Este 3x, este 3 que está multiplicando a x, lo paso a dividir del otro lado. Entonces nos quedaría y más 2 sobre 3 igual a x. Hay que recordar, ¿verdad? Aquí lo estamos haciendo de manera directa, pero lo que estamos haciendo de manera matemática es sumarle a ambos lados de la igualdad más 2 y más 2 para poder cancelar este 2. Y en el siguiente paso, ¿verdad? Aplicar la propiedad, el inverso multiplicativo, ¿verdad? Dividir entre 3 de este lado y dividir entre 3 de este lado para eliminar ese 3 que está aquí. Es lo que hicimos ahorita. Entonces, esta expresión que está aquí, yo la puedo también poner como la x, nomás como darle vuelta, ¿verdad? La x al principio sería x igual a y más 2 entre 3. Y más 2 entre 3, ¿verdad? Bien, el siguiente paso, muchachos, ya casi terminamos con este ejercicio. El siguiente paso consiste en cambiar la x por f de x y la y por x, es decir, f a la menos 1 de x, ¿verdad? En vez de la x, y en vez de la y, pongo yo la x, sería x más 2 entre 3. Ya nada más acuérdense que aquí el 3 está dividiendo tanto a la x como al 2, entonces yo lo puedo separar. Nos quedaría f a la menos 1 de x, que es esta es la inversa, ¿verdad? Acuérdense que lo que les acabo de mencionar, que esta es para representar la inversa. F a la menos 1 de x es igual a x entre 3 más 2 entre 3, ¿sí? Como este 3 está dividiendo ambos términos, pues yo los puedo separar. Entonces, esta es una forma, ¿sí? Esta sería la inversa de la función que andamos buscando. Esto es la inversa, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, si lo vemos de manera gráfica, fíjense bien en lo que les voy a decir. De manera gráfica, hay una función que es la función idéntica, f de x o y igual a x, ¿verdad? La función idéntica la vimos ahorita en las funciones especiales. Eh, la función la función de esta ecuación, ¿verdad? Hace que sea simétrico, ¿sí? Como si se comportara como un espejo a las dos funciones, a la función que me están dando aquí en rojo. Miren, si se fijan aquí en rojo está la función que me están dando, la f de x igual a 3x menos 2. Esta que está aquí en rojo es la función que me están dando. Y la función que acabamos de sacar, x sobre 3 más 2 tercios, viene siendo esta que está acá en color azul, ¿sí? Acuérdense que un tercio de x también lo puedo poner yo así, ¿sí? Aquí sería un tercio de x, también esa es otra forma de expresarlo, ¿sí? O x sobre 3 es lo mismo. Entonces, acuérdense ustedes que lo que vimos el semestre pasado, cuando vimos la ecuación de la recta, acuérdense que vimos la ecuación en su forma pendiente, perdón, pendiente ordenada al origen, que era así, y igual a mx más b, ¿sí se acuerdan? M venía siendo la pendiente y la pendiente venía siendo un tercio, ¿sí? Y b viene siendo el punto de intersección con el eje de la y, ¿verdad? El punto de intersección, si ustedes dividen 2 entre 3, me da 0.66, que es este puntito que está aquí, este que está aquí, ¿sí? Y por ejemplo, la que está en color rojo, el menos 2, fíjense, el menos 2 indica, ese sería el valor de B, de la recta que está en rojo. Fíjese que pasa también por menos 2, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, tanto la función inversa como la función original, ¿verdad? Se juntan en un solo punto, que en este caso es el 1,1, ¿verdad? En 1,1. Y la función que está en negro, que es la función idéntica, ¿verdad? Trabaja como si fuera un espejo, ¿verdad? Es simétrico, ¿sí? Entonces, espero que hayan comprendido esto. Dice, como te podrás dar cuenta al momento de graficar ambas gráficas o ambas funciones, las funciones f de x y f a la menos 1 de x, o sea, la función original y la función inversa, son simétricas con respecto a la función idéntica, ¿sale?
f de x igual a x o también y igual a x. Muy bien, muchachos, entonces continuando con nuestro tema de la función racional, perdón, de la función inversa. Ay, pinche tan pendejo. Muy bien, muchachos. Entonces, continuando con la función inversa, ¿verdad? Tenemos aquí otros dos ejemplos, que los dos ejemplos son ejemplos, ya no, aquí las funciones ya no son lineales, ¿verdad? Sí son racionales, ¿sí? Para la función f de x igual a 2x menos 8 entre 3x menos 4, encuentra su función o la función inversa. Vuelvo a repetir, lo primero que debemos hacer es cambiar f de x por y. Y es igual a 2x en la parte de arriba, que es el numerador, menos 8, que es una función lineal, esta que está aquí arriba. Y en la parte de abajo también tengo otra lineal, ¿verdad? 3x menos 4, ¿ok? Bien. Después de aquí tenemos que ir despejando la x. El término que está en la parte de abajo, que está dividiendo, lo pasamos del otro lado a multiplicar, ¿sale? Entonces es lo que se lo voy a ir explicando paso por paso. Este pasa para acá a multiplicar, ¿sí? La operación inversa es la multiplicación. Entonces nos quedaría y que multiplica a 3x menos 4 igual a 2x menos 8. ¿Estamos? Hasta aquí todo bien. Después, muchachos, lo que sigue es multiplicar, aplicar la propiedad distributiva de los números, multiplicar este por este, el primer término que está en la parte de afuera, por cada uno de los términos de este factor que está aquí. Bien, nos quedaría pues y por 3x nos quedaría 3xy, ¿verdad? Menos y por 4 o 4 por y nos quedarían 4y. Igual, en la parte de derecha nos quedaría, todo pasaría igual, 2x menos 8. Eso no sufrió ningún cambio. ¿Sí? Aquí lo que hicimos fue quitar los paréntesis. ¿Estamos? Después, fíjense bien lo que vamos a hacer. Esto es muy importante. Cambiamos este 2, o sea, vamos a cambiar del lado derecho, del lado izquierdo todos los términos que contengan la x. ¿Sí? Y los que contengan la y del lado derecho. Si se fijan, este primer término contiene tanto a la x como a la y. Ese lo vamos a dejar ahí, en la parte izquierda, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a hacer otro procedimiento ahorita, ¿sale? Bien. Entonces, si cambiamos, este 3xy permanece igual, 3xy, y este 2x que está del lado derecho lo vamos a pasar para acá con signo contrario, que quedaría menos 2x, ¿ok? Igual a este 4y que está negativo acá, al pasarlo para acá, cambiaría como 4y positivo, menos 8, ¿vale? Y luego después de aquí, ahora sí sigue factorizar, ¿de acuerdo? Aquí le voy a poner factorizando. Nos quedaría, en este caso vamos a factorizar aquí la x. La x está presente aquí y está presente acá, pues entonces vamos a tomar como factor común la x. Sería x que multiplica a lo que me sobró. Al momento de sacar la x, aquí me quedó 3y nada más. ¿Por qué? Porque si yo multiplico x por 3y, me da 3xy, ¿estamos? Si yo saco la x de aquí, me va a quedar el 2 nada más, el 2 solito, ¿vale? Igual a 4y menos 8, ¿vale? Finalmente aquí, muchachos, nuevamente aquí, si se fijan, todo este factor que está aquí está multiplicando a la x, lo vamos a pasar del otro lado, dividiendo con la operación inversa. Ya casi vamos a terminar, nos quedaría x, acá solo, igual a 4y menos 8, y este término 3y menos 2, que está multiplicando, lo pasamos dividiendo del otro lado. Entonces sería 3y menos 2. Entonces aquí nada más el último paso es cambiar la x por f a la menos 1 de x. Y la y, en vez de la y vamos a poner x. Entonces sería 4x menos 8 entre 3x menos 2. ¿Vale? Y esta sería la función inversa de esta función que me están presentando. ¿Ok? De manera similar, ya no voy a poner estos que están aquí en color azul. Aquí nomás les indicaba en color azul para que vieran cómo se hacía, cuál era el procedimiento a seguir. Acá lo voy a hacer un poquito más rápido. El ejemplo número 3 dice, para la función f de x igual a 3x más 6 entre 4x menos 2, encuentra la función inversa. Entonces sería y igual a 3x más 6 entre 4x menos 2. Pasamos todo este término hacia el otro lado, nos quedaría y que multiplica a 4x menos 2
igual a 3x más 6. Aquí multiplicamos estos dos, aplicamos propiedad distributiva, nos quedaría 4xy, multiplicando este por este, menos y por menos 2 serían menos 2y. Igual del otro lado pasaría todo igual, no sufre ningún cambio. Aquí pasamos el 3 para acá, del lado izquierdo, y el 2y hacia el lado derecho con sus signos cambiados, por supuesto. Entonces quedaría 4xy menos 3x igual a 2y positivo, 2y más 6. Ese 6 no se movió, ¿sí? Quedó ahí estático, al igual que 4xy también permaneció en su mismo lugar. Aquí factorizamos, sacamos factor común la x, entonces sería x que multiplica a 4y menos 3 igual a 2y más 6. De aquí despejamos la x queda sola. Todo este factor que está aquí, que está multiplicando la x, lo pasamos dividiendo. 2y más 6 entre 4y menos 3. ¿Sí? Entonces ya nada más para terminar, cambiamos la x por f a la menos 1 de x, f a la menos 1 de x es igual a la y, sería 2, en vez de y ponemos la x, acuérdense, más 6 y entre 4x menos 3. En vez de la x, de la y, perdón, ponemos la x y en vez de la x ponemos f a la menos 1 de x. Esta sería la inversa de la función que me están dando. Entonces, espero que hasta aquí no haya ninguna duda, muchachos. Yo por mi parte les doy las gracias, ¿verdad?